la norma 017 del 2008. Esta norma trata de los equipos de protección personal, su selección, el uso y manejo en los centros de trabajo. Como hemos venido revisando con todas las normas que hemos visto, esta norma nos establece los lineamientos que tienen que ver sobre el equipo de protección personal, cómo debe ser el proceso para su selección y el manejo y el uso en los centros de trabajo. De tal manera que revisamos hoy lo que esta norma establece. Su objetivo, establecer los requerimientos para la selección del equipo de protección personal. Y su aplicación, como toda norma oficial, es válida en todo el territorio nacional. Esta norma se relaciona también con otras normas relacionadas. Allí tendríamos la norma 026 de 1998, que tiene que ver con los colores y señales de seguridad e higiene. La NOM 113, que establece las especificaciones claras para lo que sería el calzado de protección. La norma 115, que da los requerimientos para los cascos de protección, cuáles son sus especificaciones, los métodos de prueba y la clasificación de los mismos. La NOM 116, que tiene que ver con los respiradores y purificadores de aire contra partículas nocivas. Y las normas especiales 087 y 052, que tienen que ver con riesgos biológicos infecciosos y con las características y procedimientos de identificación, clasificación y listados de residuos peligrosos. De tal manera que, como siempre, cuando estamos con una de las normas específicas, debemos conocer con qué otras de las normas se relaciona para poder conocer mejor y llevar mejor los lineamientos que nos establece. Bien, como hemos dicho, esta norma tiene que ver con los equipos o elementos de protección personal. Lo primero que debemos saber es cómo se define un equipo o un elemento de protección personal. Las siglas con las que lo vamos a ver de aquí en adelante, que vamos a reconocer siempre, es EPP, bien sea por elemento o por el traje de protección personal, que no es más que un conjunto de elementos, de dispositivos, de artículos de uso que están diseñados específicamente para la protección del trabajador, protección del cuerpo del trabajador. ¿Contra qué? Contra accidentes y enfermedades que pudieran ser originadas por los agentes o factores de riesgos a los cuales él se enfrenta mientras está realizando sus actividades de trabajo o en atención de emergencia. Es decir, todo elemento o traje que se coloca el trabajador para cubrir un área corporal y protegerse de unos riesgos o factores que pudieran generarle un accidente o una enfermedad ocupacional. En el caso de la selección de este tipo de elementos, debemos tener claro, y lo vamos a ver más adelante, que debemos conocer cuál es el riesgo, cuál es el área que se vería afectada y cuál es el tipo de actividad laboral que el trabajador ejecuta. Estos elementos son los que nos van a permitir hacer la adecuada selección de cuál es el equipo de protección más idóneo para brindar la protección que se espera. Estos elementos de protección personal, ya lo hemos dicho mucho, su función es proteger. ¿Proteger qué? Todas las áreas corporales que puedan ser afectadas durante o con motivo de la ejecución del trabajo que realiza el trabajador. ¿Ok? Es decir, con cualquier contacto directo de factores de riesgo que pudiesen generarle daño. Estos elementos van a cubrir las áreas corporales y lo vamos a clasificar por áreas corporales. Ya lo vamos a ir viendo más adelante.
Debemos aclarar y tener muy presente que los elementos de protección personal no evitan el accidente o el contacto con esos elementos agresores que puedan estar presentes. Lo que hace este implemento o este elemento es ayudar a que si acaso se da el contacto con ese agente agresor, la lesión que se pueda producir sea lo menos severa posible. Entonces, no evita el accidente, solo protege y trata de disminuir la severidad de la lesión. Entonces, como decíamos, estos elementos van a proteger áreas corporales específicas. Estos elementos de los que vamos a hablar ahora, lo debemos tener muy presente porque cuando hagamos el análisis de riesgo para poder seleccionar el equipo más adecuado, vamos a tener que considerar bien estos elementos. Entonces, ¿cuáles son las áreas corporales que vamos a proteger? Primero, se protege cabeza, ¿ok? Protegemos una protección facial a la cara y a los ojos. Damos protección a los oídos o al canal auditivo. Damos protección al área respiratoria. Damos protección a las extremidades superiores. Protección al tronco. Protección a extremidades inferiores y otros elementos que pueden dar una protección más integral. Pero generalmente estas son las áreas, es decir, todas las áreas corporales con las cuales vamos a proteger con estos elementos de EPP. ¿Cuáles son los elementos de protección de la cabeza? Pues como todos sabemos, básicamente son los cascos. Todos conocemos los cascos, hemos visto los cascos, sabemos que hay cascos de colores, pero quizás lo que no sabemos es cómo se identifica o contra cuál riesgo me protege un casco. Es decir, si un trabajador utiliza un casco para proteger su cabeza, su cráneo, pero el casco no es el adecuado para el riesgo el que se va a exponer durante la ejecución de la actividad laboral, es lo mismo que si no lo estuviese usando. ¿Ok? Entonces debemos seleccionar el tipo de casco adecuado al tipo de actividad que realizo y al riesgo al que me pongo durante la ejecución de esa actividad. Es así como tenemos cascos que van a proteger contra impacto, contra objetos que caigan, cascos que nos van a proteger contra la conducción eléctrica, son los cascos dieléctricos. Hay otros elementos que protegen la cabeza, pero no requieren un nivel de protección mayor, que serían en estos casos las capuchas o otro elemento. En los cascos también debemos conocer que los cascos también pueden ser para proteger contra elementos químicos y por supuesto los cascos que nos protejan son con relación al fuego. La protección facial y ocular, esa la conocemos mucho. En estos días hemos tenido bastante acostumbrarnos a lo que es la protección facial y ocular, sobre todo nosotros en el sector salud. Tiene que ver con las caretas, con los anteojos de protección. Hay una diferencia entre el anteojo de protección y los Google. El anteojo de protección es este que conocemos, que tenemos acá en este momento, aquí como son los lentes de diferentes colores, de diferentes elementos para su elaboración, y los Googles, que son los que tienen la protección completa, que hacen como perdón, no les puse una imagen en Google. El Google es el que nos da como los protectores para hacer inmersión, que tienen una goma que sellan toda la parte ocular. Esos son los Google. Las pantallas faciales, a las que estamos muy acostumbrados ahora en estos momentos de pandemia, como les he dicho, y la protección especial para actividades laborales específicas, como serían la careta del soldador o los gafas del soldador, que tienen, por supuesto, otro material y otro nivel de protección. Eso en cuanto a la protección facial y ocular. Luego seguimos con la protección auditiva. Para la protección auditiva tenemos tapones auditivos, conchas acústicas o lo que conocemos como audífonos u otros elementos. En este contexto también es importante conocer
¿cuál es el nivel de protección que nos brindan? Entonces, en relación a los tapones auditivos, podemos tener varios tipos. Debemos conocer qué nivel de protección nos da. Su nivel de protección va entre los 26 decibeles y 32 decibeles. Entonces, para niveles de ruido mayores, ya por lo menos no me serviría un determinado tipo de tapón. Al igual que las conchas auditivas o audífonos también tienen su propio nivel de protección en cuanto a los decibeles. Es decir, tengo que escoger, de acuerdo a la intensidad del ruido, cuál es el elemento de protección que es el adecuado para esa exposición. Con respecto a la protección respiratoria, allí sí tenemos muchos elementos. Tenemos el respirador contra partículas, que son las mascarillas estas comunes blancas, no necesariamente tipo N95, sino las más sencillas, que son contra partículas más pequeñas. Tenemos ese tipo de protección también tipo N95, que nos dan una protección un poco mayor. Los respiradores contra gases y vapores, que ya requieren de el uso de elementos de filtración. Las mascarillas desechables, muy conocidas por todos nosotros, que son las mascarillas quirúrgicas, tipo quirúrgicas, y los más específicos, que serían los equipos de respiración autónoma que se utilizan en los trajes específicos, bien sea para químicos o para manejo de incendios. Entonces, los niveles de protección respiratoria van a depender, por supuesto, también del nivel de riesgo al que se expone el trabajador durante o con motivo de su ejecución de actividad laboral. Vamos ahora a la protección de las extremidades superiores. Ahí tiene mucho que ver es con el uso de los guantes, sobre todo la protección de manos y brazos y antebrazos. Los guantes, tenemos clasificados guantes para o contra las sustancias químicas, guantes que nos protegen contra las corrientes eléctricas, los guantes contra altas temperaturas, los guantes dieléctricos para trabajo, sobre todo con electrónicos y estas cosas, las mangas que nos extienden la protección no solamente de las manos, sino también del antebrazo, u otro elemento que pueda ayudar a la protección de lo que son las extremidades superiores. Es decir, tengo mucha variedad de guantes, mucha variedad de elementos diferentes, de materiales con los cuales se realizan, y esos van a depender pues de la actividad que voy a realizar. Por ejemplo, los guantes de cuero, que hay también guantes de cuero o guantes de estos de protección contra elementos de corte, de elementos de fuerza que pueda dañar las manos. Los guantes de nitrilo que nos van a dar una protección contra algunas sustancias químicas y los guantes especiales para el manejo con electrostático, elementos electrónicos. En relación al tronco, pues la protección del tronco tiene que ver con la protección del tronco y abdomen. En general protege ambas áreas corporales. Allí tendríamos los mandiles con altas temperaturas. En este caso también pues incluye a los mandiles del soldador, mandiles contra sustancias químicas que nos dan una protección contra la exposición a sustancias químicas, aun cuando en ese caso va más seguro lo que sería el overol o el mono de protección. Tenemos las batas, para el sector salud, pues las batas las conocemos no mucho, las batas descartables, las batas quirúrgicas, las batas de uso diario en consultorio, u otros elementos que pudiéramos también utilizar para protección de estas áreas corporales, que decimos es tronco y abdomen. Y tenemos, por supuesto, la protección de las extremidades inferiores, que serían la pierna y pie. En este caso, si los conocemos más frecuentemente, los hemos utilizado más, que serían los calzados de seguridad o los calzados ocupacionales. Pero estos calzados también, dependiendo del nivel de riesgo que tengan, modifican un poco su manufactura.
de tal manera que podemos tener el calzado de seguridad ocupacional básico que protege contra golpes, etcétera, contra impactos, el calzado más específico contra impactos mayores, el calzado dieléctrico para el trabajo, sobre todo electrónicos, evitar las interferencias eléctricas en estas actividades laborales, el calzado específico contra sustancias químicas, ¿ok? Recuerden que exposición a sustancias químicas, sobre todo si son sustancias químicas tipo corrosivas o ácidos, pues por supuesto el tipo de calzado tiene que tener resistencia a esos elementos, no nos serviría una bota de impermeable o de goma. Las polainas, que son los extensores que nos dan la protección para la pierna, las botas impermeables, que son las de trabajo más rutinario, más doméstico, y otros elementos que pudiéramos incluir allí. Y como no específico de un área corporal, sino que son trajes diseñados específicamente o elementos de protección especial o personal, diseñados específicamente para la realización de actividades laborales de riesgo mayor y muy específico. En estos casos, entran lo que serían los equipos de protección contra caídas de altura, que serían los arneses, los elementos de arnés, el arnés, la línea de vida, todos los elementos de seguridad para evitar una caída en altura, y los equipos específicos para las brigadas contra incendios, que serían los trajes específicos contra incendios, trajes que deben brindar, por supuesto, una protección contra altas temperaturas. Si bien habíamos visto que yo puedo tener unos elementos, permítanme devolver un poco aquí, como el mandil, de que habla acá contra altas temperaturas, en este caso estoy hablando de lo que sería un proceso de soldadura o corte. No me sirve un mandil de alta temperatura para ir a atender un elemento tipo incendio. Tiene que ser el traje especial que resiste el fuego, ¿ok? El casco, que es especial para proteger contra los golpes y que también tiene resistencia al fuego. Las botas también específicas, que me protegen de las altas temperaturas contra el fuego, que no son inocuas y que por supuesto son impermeables porque va a estar expuesto al agua. Igual los guantes. Entonces son en este caso, en la categoría 8, incluimos estos elementos de seguridad para este tipo de actividades específicas y especiales con riesgos diferenciados de lo que hemos visto hasta ahora. Les decía que tuviésemos un poco más énfasis. Yo creo que esto es la parte más importante, es la parte que debemos conocer mejor y manejar mejor para lo que tiene que ver con la norma 017. Conocer cuáles son los diferentes tipos de elementos de protección personal, conocer cómo es la clasificación, conocer las áreas corporales que protege o a qué área corporal da esa protección y la relación luego entonces con la actividad laboral y el riesgo que está presente o que genera esa ejecución de actividad laboral. Porque esto es lo que nos va a permitir en el momento adecuado seleccionar el equipamiento idóneo para no cometer esos errores de utilizar equipos de protección personal, que si bien son equipos de protección personal, no son los adecuados para la ejecución de alguna actividad específica. ¿Ok? No son todos los tipos de guantes, no lo puedo utilizar para cualquier tipo de riesgo. Ya hemos visto los calzados no son los mismos para todos los riesgos. La protección ocular y facial no es la misma para todos los tipos de riesgo. Entonces, debo hacer esa selección. Y para el análisis de riesgo que estamos hablando, debo conocer entonces cómo se clasifican las áreas corporales que hemos hablado y cómo se clasifican los elementos de seguridad. Me devuelvo un poco. Entonces, la cabeza sería el área corporal 1. La protección facial y ocular es el área corporal 2. La protección auditiva es el área corporal 3.
la protección respiratoria, área corporal 4, la protección de miembros superiores es el área corporal 5, la protección del tronco es el área corporal 6 y la protección de miembros inferiores el área corporal 7 y la área 8 que lo equiparamos como otros. ¿Entendido? Entonces tenemos 8 áreas corporales que proteger. Y en cada área corporal tengo los elementos de protección que se clasifican en A, B, C, D o las letras del abecedario de acuerdo a los niveles de protección que brinda. Entonces, por ejemplo, los cascos, en el área de 1, que es el área corporal de cabeza, tengo el tipo A, contra impacto, el tipo B, que es el dieléctrico, el tipo C, que es la capucha, o el tipo D, que me da otro tipo de protecciones. Para la protección ocular o área corporal número 2, tengo el A, protección con anteojos, tengo B, protección con los Google, tengo C, protección con pantalla facial, tengo D, que sería la careta de soldador, y tengo la E, que serían las gafas del soldador. Entonces, fíjense que las letras me dan, la señalización con letras me identifica el tipo de elemento protector, el número me identifica el área de protección. ¿Ok? Quiero dejarles con esto allí porque ya vamos a ver para entrar al análisis de riesgo cómo deben manejarlo para hacer la matriz para poder hacer la selección del traje. Ahora, estos equipos de protección personal o elementos de protección personal deben cumplir con ciertas características o ciertas condiciones. Por ejemplo, el peso de ese elemento de protección personal o equipo de protección personal completo debe ser lo más mínimo posible, pero su eficiencia debe ser alta para que se pueda trabajar en conjunto. ¿Ok? Entonces, no puede ser un elemento de protección que pese mucho. ¿Por qué? Porque no va a permitir la ejecución de la actividad laboral y va a pasar entonces a ser más bien un impedimento y pudiera más bien generar un riesgo extra al riesgo que ya está presente. ¿Qué otra cosa? No, deben ser cómodos, deben ser permitir la movilización y la ejecución de la actividad laboral en las mejores, de la mejor manera posible. Es decir, no debe restringir ni dificultar los movimientos que el trabajador debe realizar para la actividad laboral que está en su puesto de trabajo. Cada parte de ese equipo de protección corporal debe estar certificado, y esto es muy importante. Todos los elementos de protección personal deben cumplir con una certificación que es la que dice y asegura y da la garantía de que realmente está dando la protección que nos está diciendo que da. Esa certificación generalmente las deben cumplir y la deben garantizar, por supuesto, las fábricas que lo ejecutan bajo sus normas de fabricación. Deben ser lo más duraderos posibles y resistentes. Sin embargo, tienen fecha de caducidad. Es decir, los elementos de protección personal no son eternos. Tienen una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad está establecida en la certificación que da el fabricante de la garantía de protección. Entonces, si bien es resistente y es durable, tiene fecha de caducidad. Y por supuesto, deben garantizar y mantener también una buena apariencia. Importante entonces. Ahora vamos a entrar en lo que estamos haciendo énfasis, que sería el análisis de riesgo. Aquí decíamos que tiene el empleador. Recuérdense que acá no les he hablado mucho en esta norma
de las obligaciones del patrón y las obligaciones del trabajador, porque básicamente siguen siendo la misma y la hemos manejado mucho en el desarrollo de las normas anteriores. El patrón está obligado a establecer su análisis de riesgo, a conocer cuáles son los riesgos, a identificar cuáles son los riesgos en cada actividad laboral que van a ejecutar los trabajadores y por supuesto también está obligado por la norma a proporcionar estos elementos de protección al trabajador. Y nos dice la norma también que para los fines de la verificación del cumplimiento de esta norma, que vamos a ver en el siguiente encuentro, pues él tiene que demostrar el medio de verificación, con un medio de verificación que él cumple con eso. Es decir, debe llevar sus registros, debe presentar el análisis de riesgo, debe tener su mapa, debe tener identificado todo lo que hemos visto con los... ¿Ok? Entonces, para el análisis de riesgo, en el caso de la selección de los equipos de protección personal, se debe identificar y relacionar los riesgos que están presentes, a los cuales el trabajador se va a exponer durante las actividades que desarrolla. Es decir, identifico riesgos y veo cuál es la actividad que desarrolla. ¿Ok? Determinar la parte del cuerpo que se expone a cada riesgo. Hecho esto, entonces yo puedo hacer la selección del elemento de protección más idóneo. Y eso debe tenerlo el patrón registrado, ¿ok? En las planillas, en el formato, en el manual, en el documento que va a entregar en la verificación. Y ese registro, ¿qué debe tener? El tipo de actividad que realiza el trabajador, el tipo de riesgo de trabajo que está identificado, el equipo de protección personal que se requiere para ese riesgo identificado y la región anatómica que se debe proteger por puesto de trabajo. Todo esto debe estar en esa matriz de riesgo o de análisis de riesgo. Entonces, identificar y relacionar los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Por ejemplo, hablemos de un soldador, que ya fue una de las primeras normas que vimos. El trabajo con soldadura o corte. ¿Cuál es el trabajo que va a hacer? ¿Cuál es la actividad que va a desarrollar el trabajador? Pues una actividad de soldadura. ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone este trabajador durante la ejecución del trabajo de soldadura? Recordemos que ya los vimos. El trabajador va a estar expuesto a altas temperaturas. ¿Cuál es la zona corporal que se va a exponer a altas temperaturas? Entonces, esa zona corporal la tengo que proteger con un elemento que brinde la protección correspondiente al riesgo. En este caso, el trabajador que va a ejecutar una actividad de soldadura en la cual va a estar expuesto a altas temperaturas, debe tener protección a las áreas corporales que se exponen a esas altas temperaturas. ¿Cuáles son esas áreas? La cara, los ojos, las manos, el tórax, el abdomen. Pero también durante la actividad de soldadura, el trabajador está expuesto porque está utilizando herramientas y esas herramientas pueden sufrir una caída y la caída puede producirle un daño. Entonces, aparte de esto que hemos hablado de estas zonas corporales, también tengo que agregarle la protección a la cabeza y la protección a las extremidades inferiores. ¿Cuáles serían los elementos entonces de protección más adecuados? Pues debe utilizar el casco, debe utilizar para la protección de la cabeza, el casco contra impacto, debe utilizar la protección facial y ocular que corresponde. En este caso, ¿cuál sería? Los lentes del soldador y la careta del soldador. No vale utilizar una careta facial sencilla para hacer un trabajo de soldadura. Entonces, el equipo de protección más adecuado es la careta y las gafas de soldador. Debe utilizar el mandil contra altas temperaturas que proteja tórax y abdomen.
y para la protección de sus miembros superiores debe utilizar los guantes contra altas temperaturas, que brinden protección contra esas altas temperaturas. Y por supuesto, las botas de seguridad que correspondan que le den la protección contra las caídas de cualquier elemento, de herramienta o esto que esté usando. Espero que esto más o menos haya aclarado cómo se hace el análisis de riesgo. Si tienen alguna duda, en los minutos de finales, pues podremos responderla. Veamos cómo quedaría entonces. Esto sería más o menos cómo quedaría la matriz para el análisis de riesgo. Ya una vez que hemos hecho esto que hemos dicho, aquí voy a poner el puesto. Y fíjense lo que les decía. Tengo una identificación por número que corresponde ¿a qué? Al área corporal. Y una identificación por letras que corresponde ¿a qué? Al tipo de elemento protector. ¿Qué voy a colocar aquí en esta columna? El puesto de trabajo. Si retomamos el mismo ejemplo que acabamos de hablar, pondríamos aquí, ¿cuál es el puesto de trabajo? Soldador. Aquí escribiría soldador. ¿Cuál es el área corporal 1? La cabeza. ¿Cuál es el tipo de protección adecuada para el área corporal 1? En el proceso de soldadura, decíamos que tengo cascos de protección. Vamos a devolvernos un poquito para que lo recuerden. El A, que son los cascos contra impacto. El B, que es el casco dieléctrico. C, la capucha, o D, el otro. ¿Cuál es el elemento más adecuado para la protección del trabajador en su área corporal cabeza? Aquí seleccionaríamos el A. ¿Por qué? Porque es el casco contra impacto. Entonces me devuelvo a la matriz y recuerden, soldador, el puesto de trabajo, área corporal cabeza, ¿cuál es el elemento de protección que voy a utilizar? El A. Entonces seleccionaría en la columna A. Luego me voy al soldador en el área corporal 2. El área corporal 2 dijimos que es cara y protección ocular. Nos vamos de nuevo a la protección de cara y región ocular y vemos cuáles son los elementos de protección. Tenemos el A, que es los anteojos de protección, el B, que son los Google, el C, la pantalla facial, el D, que es la careta para soldador, y la E, que son las gafas para el soldador. Entonces, ¿cuál va a ser mi selección en la matriz? Entonces, para el área corporal 2, que es facial y ocular, la selección del elemento de protección para el trabajo de soldadura va a ser el D y el E, la careta de soldador y los lentes del soldador. Y así vamos a ir llenando cada uno de estos elementos. Sería el 3, que sería la protección auditiva. ¿Tiene riesgo la actividad de soldadura para lesiones o daños a nivel auditivo? Por supuesto que sí, porque el mismo elemento de soldadura genera también ruido. Pero ¿cuál es el nivel que voy a utilizar para protección? ¿Será que voy a usar nada más los tapones auditivos o debo usar los audífonos, tipo audífonos, protectores ocular? Entonces voy a seleccionar para el nivel 3 cuál es mi nivel de protección. En este caso seleccionaría el B. El área corporal 4, cuando ya salí del auditivo, el área corporal 4 es la respiratoria. ¿Ok? Entonces, en la protección respiratoria, ¿cuál es el riesgo del soldador? ¿Será que hay partículas? ¿Será que hay gases y vapores? ¿Será que nada más puedo usar una mascarilla desechable? ¿Será que requiero de una respiración autónoma, de un equipo de respiración autónoma? Bueno, si la actividad de soldadura es al aire libre,
Entonces, por supuesto, puedo utilizar el B, que sería respiradores contra gases y vapores, porque es lo que se va a generar durante el proceso de soldadura. Pero si esa actividad va a ser en un espacio confinado, acuérdense que también hablamos algo de eso cuando vimos la norma de espacio confinado, probablemente entonces el equipo de respiración para protección respiratoria va a ser el autónomo. ¿Ok? Entonces esos serían los elementos. Es decir, puede ser el B cuando la actividad de soldadura es espacio abierto o puede ser el D si estoy en otra condición especial. Y eso es lo que voy a colocar en el área de protección 4. Voy a utilizar a marcar el que es adecuado. Para el 5 decíamos que es extremidades inferiores, perdón, extremidades superiores. Entonces allí tengo que escoger cuál es el tipo de protección más adecuada. En este caso, ¿cuál sería? El C, guantes contra altas temperaturas, pero agregándole la manga. ¿Ok? Porque el proceso de soldadura también me afectaría el antebrazo. Entonces serían los guantes de alta temperatura y mangas. Y por supuesto puedo ir al 6 de una vez, que es la protección del tronco, donde escogería el mandil contra altas temperaturas. Entonces eso lo coloco acá en la matriz. Me voy entonces a el siguiente área corporal que tiene que ver con la protección de extremidades inferiores y voy a ver cuál es el elemento de protección. En este caso, calzado de seguridad, calzado contra impactos, el dieléctrico, el químico, polaina. En este caso, pues estaría el B, que sería el calzado contra impacto. Y de esa manera, pues ya tengo en este caso el 8 no lo tengo que utilizar porque no tiene que ver ni con trabajo en altura, a menos que estuviese ejecutándolo en una condición especial, ni con incendios. Entonces aquí pues hago la selección del elemento B. Y así voy llenando cada puesto de trabajo con su riesgo y selecciono el nivel, el equipo de protección personal adecuado a dicha actividad. Y esta matriz la debe tener el patrón registrada, impresa, validada, firmada, sellada por el trabajador, etcétera, en los documentos que debe entregar en el caso de una visita de verificación de cumplimiento de la norma. ¿Estamos? Cualquier duda, la aclaramos en estos minutos finales. Bien, entonces, recordar, el equipo de protección debe preferentemente, debiera ser exigido con la certificación emitida por el organismo de certificación en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los organismos reguladores y las normas mexicanas. Tienen que ser elementos que estén certificados. ¿Ok? Recordar que cada área laboral, cada puesto de trabajo, en cada área donde se va a ejecutar una actividad laboral, debe estar, por supuesto, claramente señalizado el uso obligatorio de los elementos de protección personal. Y entonces allí entraría lo que son las simbologías para la utilización de los elementos de protección personal, que siempre van a ser en color azul y con el diagrama en blanco, para establecer cuál es la protección que debo utilizar, que es obligatorio utilizar. Y eso ya es una obligación del trabajador. Obligación del patrón o proporcionar el elemento de protección personal. Obligación del trabajador, usar el elemento de protección personal en el puesto de trabajo. El elemento de protección requerido para el riesgo. Entonces así, si todos los trabajadores y todos los patronos y todos cumplimos, vamos a evitar los accidentes y siempre para evitar el accidente damos la protección al trabajador mediante estos elementos de protección personal. Les recuerdo una vez más, el equipo de protección personal no evita el accidente, evita el daño mayor.
Bien, ese es el proceso de selección del equipo de protección personal. Pero les decía al final, anteriormente, que ese equipo de protección tiene fecha de caducidad, tiene una vida útil y eso lo establece el fabricante. Y eso es uno de los elementos que se toma en consideración para la certificación de ese equipo de protección personal. Entonces, ¿cuándo se deben reemplazar los equipos de protección personal? Pues lógicamente cuando ya han cumplido su vida útil. Recordemos que esa vida útil se puede extender quizás un poco o acelerar más bien su consumir rápidamente su vida útil de acuerdo al uso que se le da, de acuerdo al almacenaje en el que se guardan, de acuerdo al desgaste que sufre durante su uso, etc. Por lo tanto, hay que verificar siempre cómo está ese equipo de protección personal. En general se dice que por lo menos una vez al mes, sobre todo los equipos de protección personal más específicos deben ser evaluados, ¿ok? Para evitar utilizar equipos que no estén brindando la protección que nosotros esperamos. Entonces, ¿cuándo debe reemplazarlo? Cuando presenta alguna evidencia de daño, cuando se alcance la fecha de caducidad que ha establecido el fabricante. Esto es para la condición para reemplazarlos. Ahora, ¿cuándo lo reemplazo? ¿Qué hago con ese equipo de protección personal? Entonces, ahí estaríamos hablando de lo que sería la disposición final de esos equipos. Entonces, una forma de evitar problemas secundarios es que el trabajador debe entregar el elemento de protección personal que se va a reemplazar para poder recibir el nuevo. Es decir, va a ser sustituido. Yo le entrego este porque ya debe ser reemplazado y usted me da el nuevo equipo. Eso debe estar firmado y sellado y con la evidencia de que eso se ha hecho con fecha y todo. ¿Para qué debo hacer eso? Primero, para poder llevar un control. Y segundo, para evitar que ese equipo de protección personal que ya debe ser reemplazado siga siendo utilizado, o bien por el propio trabajador, o bien que se le transfiera a otro. No, el equipo de protección personal, una vez que ya se decidió que hay que reemplazarlo, debe ser desechado, destruido. ¿Ok? Y la disposición final va a depender, por supuesto, de cuál es la condición. Para los equipos de protección personal contra agentes biológicos, por supuesto, debe seguir la ruta que siguen todos los desechos biológicos, con, la, con el desecho en las bolsas rojas, que son las que identifican el riesgo biológico, en el punto de desecho final que van los riesgos biológicos, etcétera. Se sigue toda esa ruta. En el caso de los equipos de protección personal que tienen que ver con sustancias químicas, pues sigue la ruta que debe llevar todo desecho final de las sustancias químicas. Entonces, eso entra el protocolo que se sigue para ello. Y por supuesto, les vuelvo a insistir, se debe llevar el registro de todos los equipos de protección destruidos y los entregados. El trabajador debe recibirlo, debe firmar que lo recibió y debe firmar cuando solicita el reemplazo. Recordemos que no solamente es que se le entrega el equipo de protección personal, es que debe recibir la capacitación correspondiente para el uso adecuado, para la colocación y el retiro de la manera más adecuada de ese equipo de protección personal. Entonces, la protección es necesaria, pero no es suficiente. Hay que cuidar la vida. Entregar el equipo adecuado para el riesgo que ya he determinado, almacenarlo y cuidarlo de la manera que corresponde, reemplazarlo en los tiempos en los que corresponde y recordar siempre que me van a brindar una protección contra un daño mayor, pero no evita el accidente. De manera que la responsabilidad aquí es doble, como en todas. Responsabilidad patronal y la responsabilidad del trabajador. Entonces ese trabajo hagámoslo bien, utilizando equipos bien puestos, bien seguros, para proteger la salud y la vida de los trabajadores. Bien,
Espero que esta charla la haya mantenido lo más sencilla que pude. Vamos entonces a entrar ahora en la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora. Les puse también en la liga del examen, por favor de contestarlo para términos de asistencia. Y a ver, si alguien tiene una pregunta también igualmente la puede escribir y yo la leeré. Pues hasta ahorita no hay preguntas. Al parecer no hay. Ok. Bien, No, quizás porque empezamos un poquito retardado, aun cuando estamos terminando en el tiempo estipulado. En la siguiente sesión que tengamos, pues si tienen alguna duda, pues allí también podríamos tener la oportunidad de aclararlo. claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora, por la capacitación de hoy. Y pues por favor les recuerdo que contesten el examen. Ah, miren, llegó una pregunta de la doctora Loida Salas Morales. Ajá. Dice, ¿cómo le hago entender al personal de seguridad que esto será obligatorio? Me refiero al análisis de riesgos. ¿Cómo le hago entender? Pues educando. Yo creo que todo es con educación. Si me está hablando de personal de seguridad o personal laboral, tenemos que enseñarlo. Es decir, no es la obligatoriedad, es porque es una forma del patrón de protegerse y de brindar la protección al trabajador. Pero la obligatoriedad depende del compromiso del propio trabajador. Si el trabajador no se compromete con su propia seguridad, mire, la obligatoriedad no vale. Y es lo que vemos. El patrón entrega el equipo de protección, el patrón le dice al trabajador que debe cumplir las normas de capacitación. Todo. ¿Y qué sucede? El trabajador o lo usa mal cuando lo usa, o busca cualquier momento, cualquier excusa para no utilizar el equipo de protección personal. Eso lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obligarle, mire que usted tiene que tener su casco todo el tiempo, no se lo puede quitar. Pero lo vemos ahorita con la protección respiratoria, en el caso de la pandemia, ya no hablando de lo laboral, sino de la pandemia. Mira, qué difícil es que la gente utilice la mascarilla de la manera correcta. No, es que me la quito, es que la subo, es que la bajo, es que la dejé, es que... No, hay que educar, y la manera de educar es hacer que la gente entienda el nivel de afectación que va a tener a su salud, el compromiso para su salud, para su vida, la afectación familiar, todo, cuando no hace las cosas de manera correcta. Yo creo que ahí es donde va más el énfasis, educar, insistir, que él comprenda cuál es el riesgo, que comprenda qué es lo que pasa cuando no utilizamos o utilizamos mal. Y por supuesto, para el patrón, tiene que entender el riesgo que significa que un trabajador suyo resulte lesionado o que adquiera una enfermedad ocupacional. El costo económico, el costo en pérdida de vidas humanas, el costo en los procesos, la pérdida de credibilidad, o sea, hacerlos entender, educar y capacitar. Y por supuesto, para hacer eso nosotros, como miembros del equipo de salud y como responsables de las áreas de salud ocupacional, pues somos los indicados a hacer esa actividad de día a día, de hormiguita, de educar y de convencer. Convencer más que obligar. Muchas gracias, doctora. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿hay algún documento, aparte de esta NOM, que diga que se tiene que aplicar el análisis? Sí, la propia norma lo establece.
El propio reglamento, la Ley Federal del Trabajo, las normas están basadas todos, incluso viene desde la propia Constitución, porque la actividad laboral viene regulada desde la Carta Magna hacia abajo. Entonces, eso está, mire, todos los años y toda la experiencia que se han tenido en la parte ocupacional viene de esto. Entonces, sí, no puedo hablar de salud y seguridad en el trabajo si no conozco los riesgos. No puedo prevenir enfermedades ni accidentes de trabajo si no sé cuáles son los riesgos, si no controlo los riesgos. Entonces, eso está establecido en todo. Y es tanto así que son reguladas por el Estado, no por la institución. Es el Estado el que regula el nivel de cumplimiento y por eso el Estado establece las normas y por eso el mismo Estado vigila que la norma se cumpla. Y cuando no se cumple, pues vienen los elementos que tiene el Estado y la ley establece para exigir ese cumplimiento y sancionar cuando no se cumple. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta de la doctora Jocelyn Sendejas. Dice, ¿cuál es el departamento indicado para la entrega del EPP? ¿Seguridad e higiene o servicio médico? Depende de cuál sea la conceptualización que tengo del servicio médico. Estamos hablando de salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, el servicio médico puede ser parte de eso. Pero ahorita en estos momentos en general se está hablando de incluso la parte ambiental. Por lo tanto, puede que el servicio tenga una extensión. Es decir, la parte médica forma parte de lo que es la salud ocupacional. Si hay en este contexto la parte de higiene y seguridad, pueden ser los indicados para la entrega y la supervisión de los equipos de protección personal, pero también está la parte ambiental, si lo tienen estipulado ya como salud, seguridad en el trabajo y ambiente. Puede ser el higienista, puede ser el de seguridad industrial, puede ser el jefe del área, y si no estuviese todo, es responsabilidad de el responsable del servicio médico si es quien ejecuta la parte de salud ocupacional sin estos otros acompañantes. Es decir, depende de cómo esté estipulado el área de la salud y higiene en esa industria o en esa empresa. Por supuesto, como parte de salud ocupacional, los que trabajamos como médicos, como enfermeras ocupacionales, forma parte de nuestro trabajo, de nuestra naturaleza de velar por la seguridad del trabajador, pues orientar, capacitar y vigilar y orientar al trabajador o a quien corresponde que se lleve estas normas. Por eso las estamos revisando. No porque sea médico, no, pero ¿y qué voy a hacer yo eso? No, pero es que yo como médico en el área de la salud ocupacional debo ser quien oriente, quien vigile, quien dé. Que tengo que ser yo quien lo tenga que entregar. Probablemente no. Probablemente sea el inspector de seguridad o probablemente sea el ingeniero o probablemente sea el jefe de la unidad. Pero sí yo como médico debo velar y vigilar de que esa norma se cumpla y de que el trabajador esté protegido. Gracias, doctora. También preguntan, ¿quién comentó que audita el análisis de riesgo? Perdón, ¿quién es el que hace? Lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero siempre puede ser el primer nivel. ¿Quién debe vigilar que se cumplan las normas de una casa? Pues los dueños de la casa, ¿cierto? Las autoridades de la casa. Es decir, hay verificación interna de la propia empresa. ¿Quién es el que debe hacer la primera auditoría y las auditorías más continuas para ver si él está cumpliendo con lo que las normas establecen? Pero también vienen las auditorías externas. El trabajador, el patrón puede pedir que lo evalúen entidades o unidades de verificación externas que están avaladas por la Secretaría del Trabajo, tienen que estar registradas y avaladas por la Secretaría del Trabajo, puede hacer esa solicitud. Y también, por supuesto, la propia Secretaría del Trabajo, a través de sus agentes de inspección, van a las empresas a hacer la verificación de los niveles de cumplimiento de las normas que tienen que ver con la salud y seguridad en el trabajo. Gracias. Pregunta también, ¿la careta sustituye a los lentes? No,
así como los lentes tampoco sustituyen a la careta. Se complementan ambos. Se complementan. Los lentes son para protección ocular. La careta extiende la protección no solo a la región ocular, sino al resto de la cara que queda libre. Igual la protección o las mascarillas que utilizamos tampoco están peleadas con el uso de la máscara facial. De hecho, lo hemos visto ahorita en la pandemia. Podemos utilizar los lentes de protección, puedo utilizar la careta y encima